amor es muy grande, su misericordia, y Él nos da tanto el querer como el hacer. Él pone en nosotros por su buena voluntad tanto el querer como el hacer. Nadie crea que se mueve por su propia voluntad. Cuando se trata de acercarse a Dios o de buscar a Dios, quien hace y mueve todo esto es Dios mismo, el que nos pone el sentir en nuestro corazón para buscarle. Vamos a la Biblia y vamos a seguir hablando acerca de la promesa del Padre, acerca del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y vamos a explicar un poco más a profundidad acerca de qué es la promesa de Dios para con nosotros los hombres. Sí, y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leemos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra y permite que tengamos un encuentro con tu presencia, Señor, porque lo necesitamos, todos y cada uno de nosotros. Sin la presencia de tu Espíritu Santo somos vulnerables. Sin la presencia de tu Espíritu Santo somos débiles. Sin la presencia de tu Espíritu Santo seríamos cobardes. Sin la presencia de tu Espíritu Santo seríamos personas insensibles. Sin la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, seríamos ignorantes. Sin la presencia de tu Espíritu Santo, estaríamos endurecidos. Y sin la presencia de tu Espíritu Santo, muy probablemente nos perderíamos, Señor. Pero gracias a tu presencia, todo se puede volver y hacer más fácil. Por tanto, permite que tu pueblo pueda entender la importancia de la llenura de tu Espíritu Santo, para que de esta manera, Señor eterno, tengan en su corazón la firme convicción y la determinada necesidad de buscar tu rostro y de pedir la presencia de tu Espíritu Santo cada día de sus vidas, Señor. Muchas gracias, porque sé que tu palabra nos habla y nos confronta para bien de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar, por favor. La palabra de Dios nos habla en esta mañana acerca de la promesa del Padre que enviaría sobre la faz de la tierra. Hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, la promesa del Padre. ¿Por qué es tan relevante o tan importante hablar de esta promesa dada hace 2000 años? ¿Por qué la iglesia tiene que conocer o tiene que saber acerca de este ofrecimiento que Dios dio para todos aquellos que creyesen en él? ¿Por qué? Para ese momento, la iglesia estaba por formarse. La iglesia de Cristo
estaba a punto de darse a luz. Para este tiempo, los discípulos de Jesús ya habían experimentado el dolor, la tristeza, el sufrimiento de ver a su maestro que le había sido arrebatada la vida. Ya para este momento Jesús había muerto, pero también Jesús ya había resucitado. Y cuando él da este mandato de que no se movieran de Jerusalén, ya habían pasado 40 días de su resurrección y estaba a punto de irse a la presencia del Padre y sentarse a la diestra de él, como dice la Escritura, para interceder por nosotros. ¿Dónde está Jesús en este momento? La Biblia lo dice, está sentado a la diestra del Padre y él intercede por nosotros. San Juan el apóstol, en la visión que tuvo del Apocalipsis, él revela, él muestra a dónde está Jesús. Y la Biblia dice que está a la diestra del Padre y él intercede por nosotros. Él está haciendo la función de sacerdote eterno y está para interceder por cada uno de nosotros delante del Padre celestial. Y antes de ascender les dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto, la promesa del Padre. Vamos a tratar de entender un poco acerca de lo que es una promesa y vamos a tratar de ver que una promesa no es un pacto. Hay diferencia entre una promesa y un pacto. Cuando hablamos de una promesa, estamos hablando de un ofrecimiento donde solemne y voluntariamente alguien está dispuesto a hacer algo por ese alguien. Así que una promesa es un ofrecimiento voluntario de Dios para hacer algo, para dar algo que es bueno a quienes confían en Él. Dios jamás nunca da nada malo, todo lo que Dios da es bueno y es para beneficio de todos aquellos que creen o confían en Él. Ahora, una promesa tiene una base, tiene un soporte, tiene una plataforma y es en base a la obediencia, ¿sí? Que esta promesa viene para la vida de aquellos que esperan o confían en aquel que promete. Pero también esta promesa podemos creer que va a llegar, que va a venir a nuestra vida a partir de la persona quien lo promete, que es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Dios no está prometiendo algo para después Él ya no cumplirlo, sino que Dios lo que promete lo cumple. Para empezar, porque Dios no es hombre. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló, dice la Biblia, será hecho. Lo que Dios prometió será ejecutado. Así que la inmutabilidad de Dios, cuando promete algo, en ello nosotros debemos pararnos como base y como plataforma y creer que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Ahora, las promesas podemos decir que se clasifican de dos maneras o en dos clases. Hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. Por ejemplo, tú como padre, cuando prometes algo a tu hijo,
La mayoría de las veces que nosotros prometemos algo a nuestros hijos, siempre utilizamos una de estas clases y es la condicional. Mira, hijo, si tú estudias, mira, hijo, si tú te esfuerzas, mira, hijo, si tú obedeces, mira, hijo, si tú haces. Y es ahí cuando entonces viene la promesa. Yo te prometo que voy a hacer, que te voy a dar, que te voy a enviar, que te voy a regalar. Y entonces, por eso es que hay promesas que entran dentro del ámbito de lo condicional y hay promesas que son incondicionales. Cuando hablamos de la promesa condicional, nos referimos a que esta promesa está sujeta a ciertas condiciones o requisitos que la persona pide o demanda para poder dar o cumplir dicha promesa. Pero cuando hablamos de una promesa incondicional, el resultado de dicha promesa no depende de ninguna acción humana, hablando de la promesa del Padre, sino todo depende de la voluntad soberana de nuestro Dios. Así que hablar de la promesa del Padre es hablar de esa voluntad soberana donde Dios determina y ofrece solemne y voluntariamente enviar al Espíritu Santo para sostén, para guía, para fortaleza o empoderamiento en la vida del hombre. Así que era necesario que viniera la promesa del Padre para cumplir determinada asignación. Ahora, dentro de la Escritura podemos ver, por ejemplo, promesas dadas por Dios y que hasta este día, por lo menos una de las que voy a mencionar, se ha cumplido. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le dijo a Noé, le hizo una promesa, que nunca más enviaré un diluvio universal sobre la faz de la tierra. Nunca más. Y esta promesa es una promesa de Dios universal que le hace a un hombre llamado Noé. Y hasta el día de hoy, después de 3,000 o 4,000 años aproximadamente, 4,350 años aproximadamente que vino el diluvio hace 4,350 años, nunca más ha vuelto a venir sobre la faz de la tierra ningún diluvio en toda la tierra. Así que Dios cumplió su promesa hasta el día de hoy. Tiene 4,350 años que Dios prometió que no volvería a inundar la tierra con agua. Y 4,350 años después, Dios sigue cumpliendo con dicha promesa. Ahora, hay otra promesa que el Señor hace. Y esta promesa le dice a Adán, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino coman del fruto del árbol de la vida para que vivan. Porque ustedes comen del fruto del árbol del bien y del mal, el día que ustedes coman de él van a morir. Y aquí en esta promesa había dos opciones, comer del árbol de la vida para vivir o comer del árbol del bien y del mal y habrían de morir. Y la promesa, aunque es negativa esta parte que nos afecta a nosotros, pero finalmente lo que Dios dijo se cumplió. Y efectivamente Adán y Eva murieron y desde Adán y Eva hasta el día de hoy los seres humanos seguimos muriendo. Una promesa que se cumplió. No es tan agradable esta promesa, pero finalmente ahí está escrita y tenemos que entender que lo que Dios promete, lo cumple. Y quise mencionar esta promesa porque se trata de la muerte. Y entonces fíjense, aún en algo tan difícil para Dios como es que los hombres mueran, aún con todo ello Dios no cambia su palabra o lo que promete. Y otra promesa que el Señor hizo es que para que todos aquellos que creyéramos en Él no moriríamos, sino que tendríamos vida eterna. Esa es otra promesa que está en la Biblia.
Y por supuesto que vemos en estas tres promesas, en la promesa del diluvio universal, vemos que ahí es una promesa que no tiene condición, que por la pura voluntad soberana de Dios, Él dijo, no volveré a enviar un diluvio, y no participa nadie de manera condicional para que esto se cumpla, sino de manera incondicional vemos que esta promesa se ha cumplido hasta el día de hoy. Ahí no hay ningún tipo de condición, simplemente Dios dijo, no habrá un diluvio sobre la faz de la tierra que vuelva a inundar la tierra, y hasta el día de hoy se cumplió. Pero la promesa de Adán, ahí vemos la promesa condicional. Y entonces le dice, si tú obedeces y tú comes del árbol de la vida en lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces tú vas a vivir. Vemos una promesa condicional. Y después, la palabra de la vida eterna, que Dios nos promete que no moriremos, sino que tendremos vida eterna, también es una promesa condicional. Y esta promesa condicional de que tendremos vida eterna está basada en dos cosas que tenemos que hacer como personas. Una de ellas, la Biblia dice en Mateo 24 que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en otro pasaje dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros podamos poseer la vida eterna, esta promesa está condicionada a dos cosas. Una, a obedecer, y dos, a perseverar. Así que escuchen bien, por favor, iglesia. El camino del Señor no se trata sino más que de dos cosas, como iglesia. Una de ellas es obedecer y la otra es perseverar, obedeciendo. ¿Están aquí? Así que solamente esta promesa de la vida eterna está condicionada a dos cosas para nosotros como iglesia: a perseverar en obediencia hasta que muéramos o hasta que Cristo regrese por su iglesia. El camino del Señor no se trata de privilegios, no se trata la vida eterna, la bendición de Dios, no se trata tampoco de algo que nosotros podamos determinar. A nosotros solamente nos corresponde perseverar y obedecer y nada más. Y así hasta que terminemos la carrera. El apóstol Pablo decía, ni yo mismo he dado cuenta de haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él hablaba de obedecer y él hablaba de perseverar en el camino del Señor hasta terminar la carrera. La iglesia de Cristo tiene que tener esta determinación y esta convicción en su corazón que si estás en Cristo, tienes que hacer estas dos cosas si tú quieres alcanzar la vida eterna. Tienes que obedecer y tienes que perseverar, y tienes que perseverar en obediencia para poder alcanzar la vida eterna. No hay caminos cortos, no hay atajos, no hay otras maneras, no hay otras formas. La única forma es perseverar en obediencia hasta que el Señor me llame a su presencia, sea que muera o sea que Cristo venga y me transforme y me lleve con Él. ¿Están aquí? Ok. Ahora, entonces, ambas promesas, cuando Dios promete algo, tiene estos dos ingredientes que no quiero que olviden. Si Dios ha prometido algo a tu vida, recuerda que esta promesa tiene dos ingredientes. Tengo que obedecer y tengo que perseverar. No tengo que apartarme de ninguna manera, ni a diestra ni a siniestra, como dice la Escritura. No se aparten ni a diestra ni a siniestra para ir en pos de dioses ajenos, le dijo Israel. Ahora, la diferencia que existe entre una promesa
Y un pacto es importante también que lo entendamos, porque Dios hizo pactos. Por ejemplo, Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David, con el pueblo de Israel, etcétera. Y nosotros debemos entender qué es un pacto y qué es una promesa. La promesa no es otra cosa más que ese ofrecimiento de algo bueno por parte de Dios. Es decir, la promesa Dios te la ofrece. Yo te lo ofrezco como buen Dios y como buen Padre que yo soy para contigo. Pero cuando hablamos del pacto, el pacto ya es un compromiso más formal en el que Dios establece los límites o los términos y el hombre lo acepta o lo rechaza. Eso es lo que marca la diferencia entre una promesa y un pacto. La promesa es algo voluntario que Dios ofrece. En el pacto hay más compromiso, hay más formalidad, y en el pacto Dios simplemente establece términos, lineamientos, reglas, y el hombre dice acepto o no acepto ese acuerdo. Y ese pacto, por ejemplo, Dios lo hace con Abraham, Dios lo hace con David, Dios lo hace con su pueblo de Israel cuando le da las tablas de la ley. Si ustedes permanecen, si ustedes perseveran, si ustedes se mantienen, si ustedes se sujetan, se ajustan a esto, entonces yo seré su Dios, yo los bendeciré, yo los fortaleceré, yo les proveeré, etcétera. Todo lo que dice Deuteronomio número 28, y dice, y te pondré por cabeza y no por cola, y estarás encima y no por debajo, etcétera. Es cuando viene un pacto, cuando Dios hace un pacto, pero Él le pone términos, le pone reglas a ese pacto. El hombre se compromete a obedecer, ¿sí? Y a cumplir con cada uno de los términos que Dios ha definido. ¿Ok? Y entonces noten, en la diferencia de la promesa y en la diferencia del pacto es que hay un compromiso en el pacto que si no se cumple, Dios no está obligado a dártelo. Pero en la promesa es algo que voluntariamente Dios da, donde su corazón está y ofrece a la persona, y la persona que lo quiera lo puede recibir, que es algo muy diferente. ¿Ok? ¿Están aquí? Bien, entonces, ahora, para definir la palabra promesa, está la palabra griega que se lee como empangenia, que significa anuncio o mensaje. Así que una promesa es un anuncio, es un mensaje donde Dios dice, he determinado darte algo. Y ya tú decides si lo quieres o no lo quieres. En otras palabras, es como un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Las promesas, ¿qué fin traen? Las promesas vienen para animar, para consolar, para traer esperanza y para guiar la vida del creyente. Y una promesa es un beneficio para todo aquel que desee someterse a la voluntad de Dios. Así que las promesas son muy benéficas para todos aquellos que las recibimos. Ahora, cuando Jesús asciende a los cielos, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19, que se lee de esta manera. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay un gran mandato. Dios da a sus primeros seguidores este gran mandato. Vayan y hagan discípulos. Si ustedes notan, no es tan sencillo hacer discípulos por el simple hecho de querer hacerlos. Ahora, el mundo, debemos entender que el mundo hace discípulos. Las empresas tratan de hacer discípulos. Los partidos políticos tratan de hacer discípulos. Esto de hacer discípulos no es algo que no se practique de manera universal o de manera general.
Una empresa al hacer un discípulo, al formar un discípulo, al entrenar un discípulo, lo hace con el fin de que ese se vuelva su trabajador y le sea fiel y le sea leal todo el tiempo de su contratación. Dentro de las escuelas, las universidades, principalmente desde la preparatoria o desde la universidad, vamos a hablar de Estados Unidos, cada universidad tiene su propia logia. Y dentro de las universidades en Estados Unidos, entrenan a sus alumnos, a sus discípulos, para que sigan con sus ideologías, con sus patrones, con sus mismas maneras de pensar. Aquí nosotros también nos damos cuenta, por ejemplo, en las universidades que tenemos, la UNAM, ella entrena a su gente para ser los profesionales, pero tiene su propia logia, tiene su propia ideología. Y por supuesto, Dios no juega un papel importante dentro de esta universidad. Ahí no te hablan de Jesús, no te hablan de Dios. Ahí te hablan de una manera más general, pero desafortunadamente ahí no tiene nada que ver con Dios. Son totalmente antibíblicos, anticristianos. Y te vuelven ateos, porque lo que importa y es la filosofía dentro de la universidad. Así que no entra en la religión, entra en la filosofía, claro, una de las verdades. Ustedes saben que hay tres verdades fundamentales sobre la faz de la tierra, perdón por la redundancia, sobre las que se fundamenta el ser humano. Una de ellas es la metafísica, otra de ellas es la filosofía y otra de ellas es la religión o la fe. Esas son las tres fuerzas que gobiernan la vida del ser humano sobre la tierra. Por ejemplo, la universidad, la UNAM, no opera en la religión, opera en la filosofía. Otras fuentes en la metafísica. Y solamente la Iglesia de Cristo es la que opera en la fuente de la fe. De ahí en fuera no hay más. Y estas tres fuentes son las que sostienen la vida del ser humano sobre la faz de la tierra. Unos viven por filosofía, otros viven por metafísica y otros viven por fe. El problema es cuando tú combinas o quieres combinar la filosofía, la metafísica con la fe. No funciona. Y desafortunadamente en muchas instituciones religiosas han mezclado la filosofía con la metafísica y con la fe. Y a veces nosotros mismos tenemos acceso a tanta información dentro de la Escritura que no nos damos cuenta que a veces estamos cayendo en la filosofía, sí, y la aceptamos como algo guau, como algo muy revelador. A veces caemos en la metafísica y nos volvemos cristianos metafísicos y no nos damos cuenta. ¿Sí? Y la fe la hacemos a un lado. Y entonces no es así. La iglesia de Cristo está llamada a vivir por fe. La Biblia dice, mas el justo por la metafísica vivirá. Mas el justo por la filosofía vivirá. No, de ninguna manera. Mas el justo por la fe vivirá. Y la única institución sobre la faz de la tierra que está llamada a vivir por fe es la iglesia de Jesucristo. Nadie más. Así que mientras los hindúes o los asiáticos pueden vivir por la metafísica o por la filosofía, las universidades, la iglesia de Cristo tiene que vivir por fe en Dios y en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? Ahora, en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, por favor, vamos a dar lectura, dice así. Hechos 2, 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ahora, el apóstol Pedro aquí está haciendo alusión a una profecía. Él está tomando una palabra que Joel, el profeta, 850 años atrás aproximadamente,
un profeta que estuvo en Judá o profetizó en Judá, él mencionó que esta profecía vendría para los postreros días. Así que Pedro toma de Joel y dice estas palabras: será en los postreros días. Pero también, cuando hablamos de los postreros, estamos hablando de los últimos días. Pero Pedro está mencionando sobre este acontecimiento del advenimiento del Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra por la necesidad existente en la vida del hombre. ¿Y cuál era esa necesidad? Notemos, vamos a ver un poco el panorama de cómo estaba la situación cuando el Espíritu Santo descendió. Para empezar, la religiosidad había tomado la vida de todos los que subían a Jerusalén. Así que no había presencia de Dios. La presencia de Dios no estaba en medio del pueblo de Israel. Y no solamente en medio de ese pueblo, sino había muchos seguidores de la fe judía. De los diferentes países que había en ese tiempo, hablando de Egipto, hablando de la parte asiática, hablando de la parte europea, subían las naciones que existían, muchos de ellos se habían vuelto seguidores de la fe judía y subían a Jerusalén para adorar. Recuerden que estaban celebrando la fiesta de las primicias, y en esa fiesta concluía o terminaba o se juntaba con la fiesta del Pentecostés. Cada 50 días tenían que ellos celebrar y agradecer a Dios por tanta bendición, y tenían que soltar deudas, tenían que soltar y perdonar, etcétera. Muchas cosas tenían que hacer durante ese periodo de tiempo entre la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Así que la gente, vean ustedes, los hombres que subieron a Jerusalén para adorar, los que subieron para agradecer a Dios, estaban vacíos, no tenían la presencia de Dios. Por tanto, al no tener la presencia de Dios, estaban todos desorientados, vivían en ignorancia, vivían sin la falta de revelación, pero también tenían un problema de carácter. No tenían control ni dominio sobre sí mismos. Así que su actitud de ellos era de acuerdo a lo que ellos poseían. Tenían la ley, pero desafortunadamente no eran transformados. No había transformación en su vida. Porque cuando vino el Pentecostés, el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés, escúchenme bien, Pentecostés, penta, cada 50 días, eso es lo que significa. Así que no tiene nada de místico, no tiene nada de espiritual, no tiene nada de extraordinario cuando escuches la palabra Pentecostés. Es una fiesta judía. Porque a veces no es que el Pentecostés, hablan del Espíritu Santo, sí, porque ahí descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero en sí el nombre no tiene nada de extraordinario, porque significa así de sencillo 50 días después. Hey, ¿están aquí? Así de sencillo, 50 días después. Lo relevante fue que vino el Espíritu Santo. Y cuando descendió en el aposento alto tampoco no tiene nada de místico, de extraordinario. Ustedes imagínense que nosotros estamos aquí, los niños allá arriba, y de repente hay un estruendo, un viento recio allá arriba, y los niños son llenos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir aposento alto? Parte alta de una casa. ¿Están aquí? Quiero aclarar eso, porque muchos ya hasta le ponen el título, el aposento alto, como si fuera tan relevante. Es como tú que tienes una casa de 2 pisos y tú tienes un aposento alto. Hey, ¿están aquí? Y aposento alto no es otra cosa más que un aposento alto, una habitación que está arriba de otra. ¿Ya quedó claro? Porque luego se vuelven muy místicos, ¿sí? Y esto no debe de ser así, tengo que ir aclarando las cosas.
Así que ni aposento alto tiene nada de relevante, ni Pentecostés tiene nada de relevante. Porque Pentecostés significa 50 días después y aposento alto significa una habitación que está en la parte alta de una casa o de una superficie. ¿Ok? ¿Qué fue lo relevante? Que vino un viento recio, un estruendo, y vinieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos que estaban en ese aposento alto. Unos dicen que fueron 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero quiero quitar esta falsa teoría, porque no creo que hayan sido 120, porque no hay manera de poner a 120 en un salón arriba, en un saloncito arriba, porque era una casa y fue el lugar a donde Jesús hizo la última cena. Así que en esa casa podrían caber unos 20, 30, 40 personas como máximo. Pero como la base de la casa tampoco era tan fuerte y no podía sostener tanto, así que no podían subir tantas personas. Se cree que ahí estaban solamente los discípulos de Jesús, los 11 discípulos de Jesús que se reunieron, que recibieron la instrucción de Jesús y se reunieron en ese lugar. Y ahí es donde ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que fueron los primeros. Ellos recibieron la primicia del bautismo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, esa promesa, Pedro menciona a Joel y dice que sería derramado el Espíritu Santo. Pero escúchenme, al analizar esta palabra también, yo creo que era una promesa parcial que se estaba cumpliendo en ese momento, no total. Porque para empezar todavía no es el día del Señor. Y para empezar todavía estamos nosotros por vivir los últimos días. Así que aquí era una promesa parcial de la promesa del Espíritu Santo que vendría. Y Pedro estaba aclarando lo siguiente, ¿por qué? Porque cuando oyeron ese estruendo, mucha gente corrió para el lugar a donde fue el estruendo. Al estar en ese lugar, ellos los escucharon hablar en otras lenguas y comenzaron a decir, estos están borrachos. Vean la actitud de las personas más espirituales que subían a Jerusalén para adorar. Escuchen bien. Vemos un grupo de personas religiosas que suben para una fiesta, que suben para adorar, pero que no tienen discernimiento, que no tienen entendimiento, que no estaban conociendo la ley y que no estaban esperando nada, que ellos no estaban conectados con las profecías, que no estaban conectados con las promesas, que no estaban conectados con la palabra. Estaban conectados con la celebración de cada fiesta y se volvió rutinaria su vida. Se volvió una vida vacía, una vida rutinaria, una vida que no tenía tanto sentido. Así que ellos van y lo primero que escuchan es gente hablando en otros idiomas, porque la Biblia dice que comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. Y estaban hablando en idiomas diferentes. Y en esos idiomas dice la Biblia que cuando se acercó la gente que fueron de diferentes nacionalidades, comenzaron a oír las maravillas de Dios a través de la boca de ellos en su propio idioma en el que habían nacido. Partos, medos, elamitas, etcétera, hebreos, arameo, estaban hablando en griego. Estaban hablando en diferente idioma. Es como si tuviéramos una iglesia multicultural aquí y hubiera chinos, japoneses, taiwaneses, hubiera coreanos, hubiera americanos, todos los idiomas que hay en la tierra. Pensemos en 50 idiomas, que hubiera 50 idiomas diferentes aquí, personas que hablaran idiomas diferentes y entonces fuéramos llenos del Espíritu Santo y comenzáramos a hablar en otras lenguas. Y al hablar de esas lenguas, uno estuviera hablando en chino, otro en coreano, otro estuviera hablando en francés, otro en italiano, otro en inglés,
Eso es lo que pasó en el Pentecostés. Eso es lo que pasó en ese aposento alto. Eso es lo que pasó con los hombres de Dios que no se movieron de Jerusalén, sino que esperaron la promesa y comenzaron a hablar idiomas de la tierra. Escuchen bien, idiomas de la tierra, a donde ellos estaban predicando sin haber aprendido el idioma, algo muy hermoso. Sin haber aprendido el idioma, ellos, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les hacía hablar en francés, en chino, en coreano, en inglés, en italiano, etcétera. Es el ejemplo contextualizado. El Espíritu Santo les hacía hablar este idioma, y entonces el que entendía el idioma comenzó a oír las maravillas de Dios. Y esa fue una señal para que esa gente que no creía comenzara a creer, porque eran personas, dicen, eran personas comunes, eran personas del pueblo, no eran gente preparada, no era gente que había ido a estudiar idiomas, no eran políglotas, eran gente común y corriente que a duras penas dominaban su propio idioma. Y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre de ellos, comienzan a hablar las maravillas de Dios en el idioma de los oyentes que se acercaron en ese momento. Y entonces Pedro les aclara y les dice: no, señores, estos no están borrachos como ustedes creen, sino esta es la promesa del Padre, que fue hablada por Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado de esa sobrenaturalidad de Dios? Que muchos se convirtieran al Evangelio en aquel día. ¿Quién lo hizo? ¿Pedro? ¿Quién lo hizo? ¿Los otros 10 discípulos que estaban ahí presentes? No. ¿Quién convenció? ¿Quién redarguyó? ¿A quién llevó a un sentido? Si ustedes quieren ver toda la labor que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, cuando está lleno del Espíritu Santo, la labor que hace el Espíritu Santo al oyente, ¿sí? ¿Quieren ver? Aquí lo podemos ver. Gente incrédula, gente insensata, gente sin presencia, gente burlista, gente sin entendimiento, gente sin carácter. Cuando comenzaron a oír la predicación ungida por el Espíritu Santo de Dios, se arrepintieron, se convencieron, se humillaron, fueron transformados en ese momento, fueron convencidos, sintieron algo dentro de sí y posterior a ello se convirtieron y se bautizaron. Bendito sea el Señor. ¿Pero quién lo hizo? ¿El apóstol Pedro? No, lo hizo el Espíritu de Dios, que había descendido sobre estos hombres comunes y corrientes, que solamente se limitaron a hacer 2 cosas. Dice que perseveraban en la oración y no se movieron de Jerusalén. Las 2 cosas que les dije: perseveraban y obedecieron. Perseveraron y obedecieron. Esos 10 días que estuvieron en el aposento alto nos habla de 2 cosas: perseverancia y obediencia. Y como consecuencia vino la promesa del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Ahora, quédense con esto en su corazón, escúchenme bien. La promesa del Espíritu Santo de Dios, cuando desciende a la vida de los hombres, viene para hacer la labor que Cristo dejó hasta ese momento. Entonces, la persona más importante sobre la faz de la tierra, grábenselo, dentro de la iglesia, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí no hay personas importantes. Aquí la única persona importante después de Dios y después de Jesucristo es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y es de la persona de la cual se tiene que estar hablando en estos últimos tiempos, que estamos a punto de vivir una de las crisis más terribles y catastróficas que la tierra ha vivido. Ahora, la promesa del Padre
viene, que se derrama sobre individuos, viene con un propósito específico. Escúchenme bien. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, no viene porque la gente esté bonita, o porque la gente esté acomodada, o bien vestida, o pues somos una iglesia del Espíritu Santo. No, señores, esto no es así. Debemos entender que el Espíritu Santo viene con una asignación específica. No viene a la vida de una persona solo por venir, sino viene con un propósito determinado. Por ejemplo, vamos a Jueces 14:6. Voy a darles algunos ejemplos. Estamos introduciendo. Vamos a Jueces 14:6. Vamos a leer, por favor. Jueces 14:6. ¿Quieren leerlo? ¿Qué dice? Fuerte. Vean, Sansón había sido elegido desde el vientre de su madre para un propósito sobre esta tierra. Su vida se halló en peligro ante un león hambriento que su intención era comérselo. Era el almuerzo o la comida. Y la Biblia no dice si era tarde o mañana, pero bueno, no sé si era el almuerzo del león o la comida del león, pero Sansón se iba a convertir en un rico platillo para un león. Pero dice la Biblia que descendió, que vino y que fue lleno Sansón del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucedió? Que vino una fuerza sobrehumana a la vida de Sansón. Y esa fuerza sobrehumana lo guardó de que el león no se lo comiera, sino él terminó matando al león. Pero no era la fuerza de Sansón, era que en ese momento vino el Espíritu Santo de Dios y lo dotó ¿de qué? De una gran fuerza para poder despedazar a un león. Miren, al hablar nosotros de lo espiritual, cuando viene un espíritu bueno o el espíritu bueno, que es el de Dios, o viene el espíritu malo, ocurren dos cosas. Vamos a pensar en Sansón. Me ha tocado o nos ha tocado liberar a una persona con espíritus malos, con espíritus inmundos. ¿Y saben qué hemos notado en algunas personas cuando están con un espíritu inmundo sobre sus vidas? Que tienen mucha fuerza. Nos ha tocado. Nos llegó a tocar administrar a una persona y agarrarlo entre 4 o 5 y no poder controlarlo. El espíritu malo viene y te da mucha fuerza. Cuando un espíritu malo viene y te toma, también ese espíritu al tener tanta fuerza puede hacer mucho daño. Hay otro ejemplo en la Biblia, el de Gadara. El gadareno tenía mucha fuerza. Tenía no un solo demonio, tenía varios cientos o miles de demonios. Y esta persona que estaba totalmente poseída o controlada por un espíritu, vamos a hablar de legión para no meternos en más asuntos, un demonio o un espíritu llamado legión, que eran muchos, dice que lo ataban con cadenas, con grilletes. Y dicen que era tanto su fuerza que desmenuzaba o despedazaba los grilletes o las cadenas. Las desmenuzaba, las hacía trizas. Tenía mucha fuerza. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre Sansón, le da una fuerza sobrehumana. Y no solamente fue esa ocasión. También cuando Sansón perdió los ojos por una mujer, eso no es común. Hoy en día sigue habiendo muchos Sansones que pierden los ojos por mujer y muchas Sansonas que pierden los ojos por un varón. Pero bueno, entonces vemos a un Sansón que perdió los ojos, pero porque perdió la fuerza. Pero la Biblia dice que oró Sansón a Dios y le dijo a Dios que le devolviera la fuerza. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre de él
Y así ciego como estaba, pidió a un criado que lo colocaran en las dos columnas principales que sostenían el templo de Dagón, donde celebraban los filisteos una fiesta. Y dice la Biblia que Sansón en el día de su muerte mató más filisteos que en toda su vida que trató de hacerlo. Pero ¿qué es lo que le dio la fuerza para tirar? Es como si tú te pararas en esa columna y la quisieras mover. Ahorita les aseguro que aunque los 300 que están aquí vengan y traten de mover esa columna, no la van a mover. No la vamos a hacer ni tantito daño. Pero Sansón sí se paró en dos columnas y con el Espíritu Santo lleno empujó las dos columnas y cayeron. ¿De dónde venía su fuerza? Ahora, hay una promesa en la Biblia donde dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego, Señor, dame fuerzas. Mira, la única manera en la cual Dios puede darte fuerzas es por la obra del Espíritu Santo de Dios que venga a tu vida. Así que si tú le dices, Dios, dame fuerzas, mejor dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, del cual viene mi fuerza para poder salir adelante. Entonces, el Espíritu Santo cuando viene a la vida de Sansón, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? El Espíritu Santo cuando viene a la vida de Sansón, ¿para qué vino? Para darle fuerza. A Sansón el Espíritu Santo de Dios lo dotó de fuerza. Pero vamos a otro pasaje. Vamos a leer, por favor, otra escritura en Éxodo 31:3. ¿Sí? Éxodo 31:3. Dice así, ¿quieren leerlo? A ustedes necesitan el Espíritu de Dios porque ni fuerzas tienen para leer. A ver, por favor, lean, ¿qué dice? ¿De qué lo llenó a Bezalel? Del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Aquí es un caso diferente. Aquí no lo llena de fuerza, aquí lo llena de inteligencia. Aquí lo llena de sabiduría. Aquí lo llena en ciencia y en toda arte, porque él iba a ser el artesano que iba a construir el tabernáculo y que iba a ayudar para todo eso. Entonces necesitaban a alguien con ese nivel de inteligencia, con ese nivel de ciencia, con esa capacidad para crear arte, aleluya. Y la única manera para que hubiera un hombre como tal, Dios necesitaba un hombre o un ejército de hombres que pudieran tener esa capacidad. No, ahí Sebastián lo arregla. No, ahí se va como somos muy. Hay personas, si tú tienes problemas como es ese tipo de persona o de mujer que haces las cosas y ahí se va, pues ahí está bien. Y que eres bien mal hecho, ¿qué necesitas? ¿Saben qué? Tenemos muchos problemas. ¿Por qué mucha iglesia no es excelente en lo que hace? Porque es mal hecha, porque no tiene la presencia del Espíritu de Dios. Una iglesia que tiene la presencia del Espíritu de Dios es exigente, es demandante, es excelente, tiene ciencia, tiene sabiduría. Las cosas que hace las hace bien porque las hace en la unción, en la presencia del Espíritu de Dios. Pero una persona que dice, es para la iglesia, una venta pro templo, pues a ver, ahí Sebastián lo arregla. Hasta para las cosas más pequeñas, como una venta pro templo, deberían de hacerlo con excelencia. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios lo hace con excelencia, pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios se enoja, se molesta. Otra vez la venta, otra vez lo mismo. Yo no quiero ayudar, no quiero trabajar, porque no tiene fuerzas, porque ¿qué le falta? Si algo se debe caracterizar la iglesia es por ser llena de ciencia, llena de inteligencia y que todo lo que haga lo haga bien, lo haga con excelencia. No, es que hay puro dinero, hay puro esto, puro lo otro. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de entender que todo lo que se tiene que hacer tiene que ser con excelencia en la medida de la capacidad que Dios te ha dado. Hey.
Ya me quedé solito. Somos mal hechos. Mire, somos mal hechos para ofrendar, para diezmar, somos mal hechos para servir, somos mal hechos. Agarramos la alfombra y media la barremos, media la trapeamos, medio lo arreglamos. Somos mal hechos. Véanlo en su casa, ¿cómo son? Vean en su casa si son mal hechos. Cuando tienen su cama, ¿con qué excelencia la atienden? Cuando doblan su ropa, ¿con qué excelencia la atienden? ¡Ey! ¿Con qué excelencia tienen su cama, sus muebles? Somos mal hechos. ¿Cómo está su cocina? ¡Ey! ¿Cómo está su sala? Somos mal hechos. Aun cuando una pata de un banco, de una sala se está mal, ¿qué hacen? En lugar de arreglarla, métele un tabique y que se arregle. Porque somos ¿qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Muchos no queremos el Espíritu Santo solo para hablar lenguas. No, tú ya hablas lenguas, ya hablas idioma, ya hablas un idioma. ¿Me entiendes? Pero lo que tú necesitas al Espíritu Santo para poder controlar para hablar correctamente. ¿Ey, están aquí? Santiago 3 dice que la lengua se controla por medio de ¿qué? Y luego estamos, Señor, ay, por favor, quítame lo chismoso. No, no te lo va a quitar. La única manera para que tú te vuelvas excelente en tu manera de hablar es que estés lleno. ¿Vamos entendiendo por qué la importancia de la promesa del Padre? Ok, vamos adelante. Números 11:17. Ya voy a terminar esta introducción. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú. Cuando la gente se hace de poco ánimo para llevar la carga del pueblo, ¿qué falta? ¿Qué necesita? Y entonces muchos que se hacen de poco ánimo para llevar la carga de la iglesia es porque no están llenos. Y solamente unos cuantos somos los que llevamos la carga de la iglesia. ¿Y quiénes son los que llevan la carga de la iglesia? Solo los que tienen la presencia del Espíritu de Dios. Son los únicos que pueden soportar llevar esta carga. Todos los que están vacíos y no tienen la presencia de Dios, se les vuelve una carga llevar la carga de la iglesia. Otra vez a orar, otra vez a ayunar, otra vez a la venta pro templo, otra vez al aseo, otra vez a congregarme, otro discipulado. Ay. ¿Eh? Otra cooperación en la casa de paz, otro apoyo. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les falta la presencia. Están llenos de todo menos de la presencia. Y entonces aquí dice, yo pondré tu espíritu. ¿De qué estaba lleno Moisés? ¿De qué estaba lleno Moisés? De modo que su espíritu, Moisés, era de repente, humanamente él no tenía el carácter para eso, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo tuvo el carácter correcto para eso. Por eso mucha gente es de doblado ánimo, porque le falta Espíritu Santo a su vida. Todos los de doblado ánimo son inconstantes en su camino, porque ahorita sí, mejor ya no. Estamos como niños, ¿verdad? Ahorita sí, mejor ya no. Sí, pastor, claro que sí, cuente conmigo, y después ya no. ¿Por qué? Porque les falta la presencia del Espíritu Santo. Jueces 3:10. Jueces 3:10. La promesa es tan importante. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Noten ustedes, este juez que sale a la batalla contra el adversario, contra el enemigo. ¿Cuántos adversarios, cuántos enemigos se presentan en nuestra vida? No hay manera de vencerlos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Señor, ayúdame a vencer mis enemigos, pero si no tienes la presencia, ¿cómo los vas a vencer? ¿Cómo vas a hacer huir a tus enemigos? No vas a poder. Simplemente vas a ser alguien vencido por lo
malo, porque no hay manera de que nosotros podamos vencer lo malo. Necesitamos la presencia de Dios para vencer cualquier adversario. Jueces 11:29. Vamos a leer Jueces 11:29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Quiere decir que generacionalmente se necesita la presencia, la promesa del Espíritu Santo de nuestro Dios. Jueces 15:14. Vamos a ver qué dice. Jueces 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Date cuenta que solamente a través del Espíritu de Dios tú puedes hacer que cualquier ligadura caiga, pero no es por tu fuerza, sino por la fuerza de él. A veces estamos ligados a un sentimiento, a una emoción, ligados a un enojo, a una frustración, a un fracaso, estamos ligados. Y la única manera para romper con eso es por obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. No hay ligadura de enfermedad que se rompa, sino es por la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Seguimos o...? Ahora, entonces, pregunté hace rato, tengo más citas, pero vamos a detenernos ahí. Pregunté hace rato, ¿sí? ¿Con qué motivo, razón, propósito se necesita el Espíritu Santo de Dios? Y al igual que esto, hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran por qué es importante ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hechos 2:4 y Hechos 4:8. Puestos de pie, por favor. Hechos 2:4 y Hechos 4:8. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Nadie puede cumplir con la gran comisión si no es lleno del Espíritu Santo. Mucha gente no se atreve a salir a predicar la palabra. ¿Por qué razón? ¿Porque no sabe? No, porque le falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una persona llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios no puede dejar de predicar la palabra de Dios. Pero la persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios tiene miedo, se avergüenza, se le olvida, es apático, indiferente a predicar la palabra de Dios. Ahí no dice que solo uno, sino todos. Cuando fueron llenos, todos hablaron. Todos comenzaron a profetizar, todos comenzaron a hablar la palabra de Dios. La Biblia dice, más adelante, vamos a Hechos 4:8, dice así, miren, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno de él, ¿con quién habló? Con los gobernantes del pueblo, los mismos que lo habían amenazado, los mismos que le habían dicho que no hablara más en ese nombre, los mismos que le habían dicho que lo iban a matar, que lo iban a encarcelar, que ya habían hecho estragos de alguna manera queriendo hacer con él. Esos mismos, Pedro se presentó ante ellos. Pedro dejó de ser cobarde, Pedro ya no negó al Señor, Pedro ya no huyó de la presencia, Pedro ya enfrentó a sus enemigos. Él terminó diciendo, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. En la oración decía, mira, Señor, las amenazas, pero da a tus siervos que con toda confianza abren tu palabra, y que prodigios, señales y milagros sean hechos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y luego que hubieron orado, fueron llenos todos del Espíritu Santo y salieron y predicaron la palabra de Dios con confianza, y muchos milagros y sanidades eran hechas por manos de los apóstoles, y el temor de Dios caía sobre todo el pueblo. ¿Quién hacía posible todo esto? La presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, Sansón fue lleno para tener fuerzas. Bezalel fue lleno para tener ciencia, excelencia, inteligencia, sabiduría. Así que Moisés fue lleno para poder levantar un ejército de servidores a los cuales les tuvo que impartir de su propio espíritu. Pero si ustedes se dan cuenta, todos ellos hicieron funciones, cumplieron con propósitos diferentes, pero todos fueron llenos del mismo espíritu. Así que quizá alguno de ustedes tenga necesidad de ser consolado en esta mañana.
Y entonces oímos una palabra y nada nos consuela. Alguien nos abraza y seguimos con el mismo dolor, con la misma tristeza. Otros quizá necesitan aliento de vida porque están desalentados. Pero no hay poder, no hay palabras humanamente que puedan llenarte de ese aliento. Y tú necesitas más que una palabra de alguien. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Hay otros que están muy débiles, que no tienen fuerzas ya para nada. No tienen fuerzas para producir, para trabajar, para edificar, para construir, para relacionarse, para sanar relaciones. No tienen fuerzas. ¿Y qué necesitas tú? ¿Venir a la iglesia y sentarte en una banca y oír al predicador? No, tú necesitas al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hay padres de familia que ya no pueden con sus hijos. Ya les perdieron. Ya no tienen autoridad sobre ellos y la droga se los ganó, el alcohol se los ganó, la maña se los ganó, la negligencia, la pereza, la indiferencia, el pecado, toda clase de pecado ya los ganó. ¿Qué necesitas tú en tu vida en este momento? Venir a la iglesia y congregarte sí es parte importante, pero más importante es que busques la promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo de nuestro Dios. Que no sabes qué hacer en la vida, la pobreza, la miseria te han absorbido. Tú necesitas la presencia del Espíritu de Dios para que te dé inteligencia, sabiduría, para saber crear una empresa, crear un negocio, crear algo nuevo, pero algo con excelencia, para que puedas salir adelante en la vida. Para todo se necesita la promesa del Padre. Un hombre que prospera en el camino del Señor, sí, tanto espiritualmente como físicamente, no es por él, sino es por la presencia que porta su vida. Si todo le sale bien y cada cosa que hace le sale bien, no es por él, sino es por la presencia del Espíritu de Dios que está en él. Entonces, si algo debe de tener la iglesia de ahora en adelante, es esforzarse más. ¿Y en qué te vas a esforzar? En buscar la promesa del Padre, en buscar la presencia del Santo Espíritu de nuestro Dios, para que te quite todo aquello que de manera negativa te hace permanecer y estar en la condición en la que estás. ¿Sabían? Quiero sumar algo más, que es parte de la enseñanza, pero voy a sumarlo ahorita. ¿Sabían que lo más terrible de lo que vivimos hoy en día es el conformismo? El conformismo es lo que tiene atrapados a multitudes y los está destruyendo. Se conforman con los logros que tienen, se conforman con los alcances que ya tienen y ya no aspiran a más. Ahorita en el segundo servicio voy a hablar del espíritu del mundo un poco. Voy a mencionar acerca de los espíritus y bajo qué influencia podemos estar y no darnos cuenta. Pero el espíritu del mundo tiene a muchos atrapados y por eso su situación es irregular, es inconstante y no avanzan. ¿Y saben todo por qué? Porque no se llenan de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Ya les dije, se llenaron del mundo, se llenaron del espíritu del humano, humanista, se llenaron del espíritu que la carne trae, pero no se llenaron del Espíritu Santo de nuestro Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de nuestro Dios que vuelva a la iglesia, que vuelva a casa, que vuelva a nuestra vida, que vuelva a nuestras habitaciones, que vuelva a nuestras salas, a nuestros comedores. Si no lo hacemos así, tampoco tenemos la garantía y la seguridad ni de la vida eterna, ni de la transformación interna, ni de la transformación externa que puede ocurrir cuando Cristo venga. Porque el que nos va a llevar ante la presencia de Jesús va a ser el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, entonces no va a ser posible. Por eso luchas
mentalmente con tanta ansiedad, con tanta preocupación, con tanto miedo, porque no estás lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Pero continuamos en el segundo servicio. Padre, gracias. Habla a tu pueblo y que tu pueblo ahora no tenga otra cosa más importante que comenzar a buscar la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, permite que la revelación de tu palabra llegue a mi boca, a mi corazón, para poderles impartir acerca de la presencia de tu Santo Espíritu. Y que muchos, Señor, puedan tener hambre y sed de ahora en adelante para querer ser llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Que dejemos de lado todo temor, toda cobardía, todo conformismo, toda mediocridad. Que dejemos de lado, Señor eterno, toda doblez de ánimo. Que dejemos de lado todo aquello mal hecho de lo que estamos acostumbrados a hacer cada día. Y que dejemos que la presencia de tu Espíritu Santo haga de nosotros personas más excelentes. Padre, aquí estamos. Nos rendimos ante ti en el poderoso nombre de Jesús y dejamos que seas tú el que tomes el control de nuestra vida en todos los aspectos, Padre. Muchas gracias. Haz con tu pueblo lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús.